Continuamos con más de Café Nacional y en esta oportunidad quiero que preste mucha atención porque hemos traído a la doctora Silvia Bonilla. Ella es máster en audiología y es de la clínica auditiva Audinsa. Ya, se me trabó la lengua. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme nuevamente esta tarde aquí con ustedes, ya navideños. Exacto. Y hoy traemos precisamente un tema muy navideño y que yo quería hacer este punto de que muchas veces dicen que obviamente los animales tienen, o los perros tienen un mayor alcance auditivo que nosotros. Correcto. Pero nosotros también tenemos efectos a la hora de escuchar bombetas, de escuchar música alta. Así que no solamente nuestras mascotas, sino nosotros también debemos cuidarnos nuestros oídos, ¿verdad? Sí, así es. Y es que cuando hablamos de audición tenemos que hablar de intensidad o de volumen y tenemos que hablar de frecuencia. Cuando hablamos de rango de frecuencia, que es el rango, digamos, espectral de sonidos que nosotros podemos escuchar, utilizando el ejemplo de los perros, ¿verdad? El ser humano escucha desde 20 Hz, que es el volumen más, la frecuencia más baja, hasta los 20.000 Hz. Y los perros pueden escuchar hasta los 55.000 Hz. Por eso algunas veces nosotros sentimos como que nuestros perritos o mascotas están escuchando sonidos, pero que nosotros no los escuchamos. Entonces es por ese rango. Pero también la comunicación o las voces se concentran en un rango frecuencial que es más o menos entre los 250 y los 6.000 Hz, que esas son las frecuencias que nosotros evaluamos en la audiometría. Ah, perfecto. Ahora bien, ¿qué daños provoca el tener o el que nosotros a través de nuestro oído escuchemos un sonido fuerte? Ahí entramos entonces también con el tema de intensidad, que es el volumen que nosotros conocemos. En un volumen seguro para un ser humano es más o menos entre los menos 10 decibeles de intensidad hasta los 70 decibeles de intensidad. Cuando ya nos exponemos a sonidos por encima de ese volumen, podemos exponernos a daños. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa con maquinaria y tienen un sonido ambiental entre los 85 y los 90 decibeles, tienen que utilizar protección auditiva para evitar que ese volumen me vaya a dañar con el tiempo la audición. Y hay sonidos repentinos como bombetas, los fuegos artificiales, que en esa época son muy frecuentes, que ahí estamos hablando entre 155 decibeles de intensidad y 175 decibeles, o sea que son muy altos. Ahí me hago la siguiente pregunta. Entonces, yo viendo un juego de pólvora que llaman o juegos artificiales en una plaza pública, ¿a qué distancia deberían estar los juegos artificiales de las personas para que no cause ningún daño en el oído? Bueno, dependiendo mucho de qué tipo de bombetas utilicemos, ¿verdad? No hay como un área segura, ¿verdad?, que podamos establecer específica, pero por supuesto que entre más cercano estemos, más va a ser la intensidad, va a ser el volumen al que nos vayamos a exponer. Y estamos hablando que una intensidad por encima de 140 decibeles ya es peligroso, ya me va a dejar un trauma, inmediatamente me va a dañar la audición, me puede generar una perforación en el tímpano, me puede generar problemas de mareos, de vértigo, porque ya es una exposición a un sonido muy repentina de pronto, que generalmente eso pasa con las bombetas y que es muy fuerte. Claro, por eso también muchas veces cuando una bombeta es muy cercana, se le mete a uno como un pitico. Un pitico, ese pitico se llama tinnitus o acúfeno. Entonces ese pi constante, ¿verdad?, que muchas personas a veces lo escuchan después de conciertos, no necesariamente en los fuegos artificiales. También. En la exposición en un concierto, por ejemplo, en un concierto de rock, estamos hablando de 131 decibeles de volumen, o sea que es muy fuerte. Está pasando sobre Y yo sé que a las personas nos gusta mucho el sonido, la música, disfrutar ahora que podemos ir a conciertos, ¿verdad? Pero también tenemos que ser conscientes que ese sonido nos puede perjudicar. Claro. Entonces, por eso estamos acá y por eso les agradezco muchísimo el espacio, porque hacer conciencia de que la exposición a sonidos intensos, ya sea en un tiempo prolongado o que sean repentinos, me puede causar pérdida auditiva. Claro. Tal vez aquí con la orejita que usted trajo de muestra, ¿qué es lo primero que se puede dañar? Y si lo podemos ir explicando un poquito para que los televidentes en casa puedan tener claro de qué es lo que se nos empieza a dañar en los procesos que usted acaba de comentar. Claro. En el oído humano. En el oído. Bueno, acá lo que tenemos es la representación de un sistema auditivo
que es la parte externa, la parte de transmisión del sonido. Entonces tenemos la orejita que me sirve como antena, siempre les digo yo, porque me sirve para captar el sonido en el ambiente. Tenemos el conducto por donde se conduce el sonido. Luego tenemos una membrana timpánica y ahí tenemos el oído medio, que es generalmente en donde se presentan infecciones en los oídos y que son muy frecuentes en niños. Ok, eso es lo que llaman, sí, cuando uno tiene infección en el oído. Exactamente. Y luego acá tenemos la parte interna del oído. Este caracolcito chiquitito que está acá es el órgano de la audición y ahí es en donde están las células auditivas que se dañan cuando nos exponemos al ruido. Al ruido. Entonces, cuando nosotros escuchamos el sonido, es captado por acá, viaja por toda esta parte, los huesecitos vibran, me golpean el caracol y adentro esas células se activan y dicen, ok, estamos escuchando, a ponernos a trabajar, pero cuando esa exposición al sonido es muy intensa y muy prolongada, aquí es donde se daña y ese es un daño irreversible. Estamos hablando que cuando nos exponemos al ruido, es una exposición al sonido que me puede generar un problema auditivo, pero que se puede prevenir al 100%. Y lo que usted comentaba al inicio de la membrana timpánica es esa, la del inicio. Es esta que está aquí. ¿Y qué es lo que le pasa a esa membrana una vez, digamos? Esta membranita es muy delgadita, es muy delgadita. Cuando yo me fijo por acá con un foquito, yo veo la membranita y ella se ve donde se refleja, incluso se puede ver a través de ella, a veces los huesitos los puedo ver. Entonces, cuando el sonido viaja, tenemos que ser conscientes de que es una presión sonora. Nosotros hablamos de presión sonora, aunque no lo vemos, el sonido está viajando por acá por el conducto y al ser una intensidad, una fuerza tan grande, me puede llegar a lesionar y a reventar esa membrana timpánica. Ok, para que presten mucha atención con estas indicaciones que nos da la doctora Bonilla. Doctora, usted por acá traía algunos aparatos y que quiero que le explique porque prácticamente ya casi se nos va el tiempo. Claro. Entonces, para que pueda explicarlos y que la gente pueda prestar atención en casa. Básicamente acá lo que tenemos son protectores auditivos. Están estos que son unos protectores auditivos con filtro activo, que esto es lo que yo voy a poner dentro del conducto y lo que va a hacer esto es evitar que esa intensidad o ese volumen viaje directamente hasta el oído y que me vaya a dañar. ¿Estos sirven para qué tipo de actividades, doctora? Para todo tipo de actividades. Puede ser para actividades industriales, puede ser para conciertos, para músicos. Hay algunos de estos que tenemos para músicos. Se puede utilizar cualquier persona que quiera, por ejemplo, que va a un concierto y si se expone mucho al sonido, si va a veces a los cines, que ahora también en los cines hay mucho ruido, o si va a alguna actividad con fuegos artificiales, este protector le va a ayudar un montón. ¿Y eso es para cualquier tipo de persona o es una persona que tal vez ya tiene problemas auditivos? No, eso es para cualquier tipo de persona que quiere protegerse ante la exposición al sonido. A la exposición del sonido. Y por acá también tenemos Estos son audífonos, que estos son los que ya utilizamos. Las personas cuando ya tienen alguna pérdida. Ya tienen algún tipo de pérdida auditiva. Estos son los que utilizamos cuando ya hay una pérdida auditiva. Entonces, estos son audífonos que son audiológicamente prescritos, ya cuando identificamos una lesión en la audición. Y entonces, estos son las prótesis que vamos a utilizar para que la persona escuche mejor, para compensar el volumen que no está escuchando por sí misma. Ok. Y por acá tenemos este otro aparato que quiero que usted nos explique un poquito porque está bastante interesante y yo ahora que usted lo tenía ahí fuera de cámara le pregunté. Sí, esto es un sonómetro, ¿verdad? Esto es un sonómetro, esto me sirve para medir el ruido ambiente, con esto es con lo que se hacen las mediciones en la industria o a veces cuando hay denuncias por mucho ruido. Es con eso que uno llega ahí a donde los vecinos, uno se puede comprar uno para llegar a medir donde los vecinos, entonces y decirle está... Se imaginan. Entonces acá con este sonómetro vamos a medir la presión sonora del ambiente y podemos determinar si el volumen está dentro de un nivel seguro para exponernos o si está a un nivel bastante alto. Excelente. Doctora Bonilla, sus recomendaciones para estas fiestas de fin e inicio de año. Bueno, hacernos una audiometría, aprovechen estos días. Si no se la hizo durante el 2022, una evaluación auditiva no duele y es súper rápida. Si se va a exponer a sonidos intensos, ya sea que usted trabaje expuesto a ruido o le gusta realizar algún tipo de actividad como tiro al blanco, ir a conciertos, considerar protegerse la audición porque la audición
se va a ir deteriorando conforme nos vamos exponiendo a esos agentes y evite, muy importante, aunque no es el tema de hoy, pero evite introducirse cositas en el oído para limpiarse. Nada de prensitas, nada de aplicadores, nada que sea más pequeño que el dedo meñique porque nos podemos lesionar el oído. Vieran mi compañera Diana Vázquez como le hizo caso a usted con eso. Más bien lo pasa regañando a uno cuando uno se mete un aplicador. ¿Ves? Me gusta que aprendan también quedó ustedes acá bien afiladita con el tema de la vez pasada. ¿Sí? Doctora, queremos agradecerle el espacio en su agenda para venir y atender estas inquietudes de nuestros televidentes. No, gracias a ustedes por el espacio y de verdad que para mí es un placer estar acá con ustedes para que aprendan un poquitito sobre salud auditiva. Gracias. Conversábamos con la doctora Silvia Bonilla, ella es máster en audiología de la clínica Audinsa. Bueno, mientras tanto nosotros continuamos con más. Diana, usted tiene más información.